Hoy, 10 de diciembre, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. No es una celebración cualquiera, es un día en el que tenemos que reflexionar sobre la aplicación en cada país de las libertades fundamentales, en Francia, en Venezuela, como en cualquier otra parte del mundo. La mejora de la aplicación de los derechos humanos es absolutamente fundamental y cada país debe de esforzarse en cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada precisamente el 10 de diciembre de 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Francia y Alemania son dos países que se hicieron la guerra de forma tremenda. Fue una tragedia para Europa el odio franco-alemán. Desde hace más de 70 años hemos construido entre Alemania y Francia un proyecto de paz, un proyecto fundamentado sobre el multilateralismo, sobre la construcción de una unión de pueblo en Europa, sobre una visión de las relaciones internacionales basada en la negociación, en la discusión, en el respeto de los demás pueblos. Hoy, con Alemania, queremos decir a los venezolanos que nuestra visión del mundo la queremos compartir con el pueblo venezolano, apoyando la sociedad civil y apoyando los proyectos de protección de los derechos humanos y de profundización de las libertades. Buenos días a todas y a todos. Hoy celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ya pasaron 72 años desde que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, un documento central de la historia moderna, no hubiera tenido vida sin los miles y miles de activistas que muchas veces bajo circunstancias muy adversas lucharon para lograr el respeto a los derechos humanos. En el transcurso del tiempo, a veces ellas y ellos han podido hacer maravillas, pero también han sufrido retrocesos. Algunas y algunos han pagado sus iniciativas con su propia vida. Los derechos humanos no son una cosa abstracta, sino en su esencia son un instrumento para todos nosotros para cuidarnos y respetarnos los unos a los otros. A veces requiere mucha valentía defenderlos y no callarnos. Hoy, en este Día Internacional de los Derechos Humanos, quisiéramos junto con nuestros amigos franceses dar este espacio para escuchar la historia de algunos defensores venezolanos de los derechos humanos. Con esto quisiéramos hacer referencia a la labor de todas y todos los venezolanos que luchan diariamente para conseguir el respeto a los derechos humanos y viven el espíritu de la Declaración Universal. 10 de diciembre del 2020, un aniversario más de la Declaración de los Derechos Humanos, esta vez con la invitación de hacerlo desde la reflexión, de recordar y de compartir cómo iniciamos en esto y en qué momento los derechos humanos se convierte en una forma de hacer las cosas y de servir y de trabajar. En mi caso no es una anécdota, no es un hecho específico. Yo pensaría más bien que es una sucesión de procesos, desde crianza, momentos históricos, oportunidades de formación, empezando desde lo primero. Mi familia es una familia de juristas en la que la idea de justicia nunca fue un concepto abstracto, sino fue un lugar desde el cual servirle al país. Posteriormente, mi construcción adolescente y los primeros años de mi adultez ocurren en esta América Latina movilizada en sus bases por la teología de la liberación, y mi generación es una generación que nace con esa impronta, entendiendo que la justicia social no es posible en una nación que no sea libre y que la libertad no es posible sin justicia social. Posteriormente me tocaron mis primeros pasos en el trabajo público, en la vida pública, en un momento en el que todas las organizaciones por las que pasé estaban convirtiendo su mandato desde un mandato de servicio basado en la consideración de necesidades humanas básicas para
asumir un enfoque en el que el otro no se concibe como un ser que solo necesita cosas, como un objeto de caridad o de servicio, sino como un sujeto de derechos titulado con prerrogativas y, y necesidades de libertad y de protección y de ejercicio de su autonomía. Ese enfoque nos comprometía entonces en mis primeros pasos en UNICEF, sobre todo, a ser no solamente servidores, trabajadores humanitarios, trabajadores públicos, sino verdaderos garantes del derecho, y eso hay que hacerlo con rigor, apegado a un Estado de Derecho, apegado a una manera de ver al otro en el que hay cosas que se tienen que respetar con muchísimo rigor. Me toca pasar por UNICEF en el momento de que se celebra la Convención de los Derechos de la Niñez, esos equipos de trabajo con los que compartí en ese momento me marcan la vida. Allí ocurre una gran desgracia para todos nosotros. Nos toca perder un equipo humano muy querido llevando un convoy de ayuda humanitaria en África, asesinados en ese momento, y es cuando decido entonces incorporar a todo mi oficio la perspectiva humanitaria y el afán de desempeñarme en situaciones humanitarias muy críticas. Así que mis últimos años han sido tratando de manejarme con cautela en ese balance tan delicado entre el derecho a la asistencia humanitaria y el derecho a la protección, y trato siempre de hacerlo con el mismo rigor, con muchísima alegría de hacer lo que hago y con el respeto y la altura que mi país, sus gentes y sus instituciones me merecen. Así que feliz aniversario de los derechos humanos, feliz Navidad y muy juntos para el 2021. Soy Liliana Ortega, soy abogada, cofundadora de COFAVIC, que es el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo del 89. Esta organización se fundó a raíz de los históricos hechos del Caracazo que ocurrieron a partir del día 27 de febrero de 1989. Venezuela nunca había vivido una situación similar en materia de derechos humanos por el número de víctimas y por el uso desproporcional de la fuerza pública que se desplegó en esas semanas fatídicas relativas a los hechos del Caracazo. En ese momento un hito histórico se desarrolla, que son los hechos del Caracazo, quizás una de las más graves masacres que ha ocurrido en América Latina. Yo era estudiante de Derecho y tuve noticias de que la fracción parlamentaria del Movimiento al Socialismo estaba buscando voluntarios para apoyar en la recepción de denuncias de las víctimas y de los familiares de los desaparecidos de esos hechos. Me uní en la fracción parlamentaria del MAS al equipo que estaba de manera voluntaria recogiendo información. Luego de 3 meses aproximadamente, cuando ya había bajado el volumen de víctimas que se acercaban, yo me di cuenta de que mi trabajo había terminado y pensé que debía volver a mi vida, a mi universidad, a las cosas que cotidianamente hacía. Me despedí de los diputados, del equipo, de la gente que trabajaba allí y tomé las escaleras eléctricas del edificio administrativo del Parlamento. Cuando venía bajando en vía contraria, subiendo, venía la señora Petra Bello, madre de un desaparecido, Juan Acacio Mena Bello. Uno de los casos que más me conmovió por ella, por su lucha y por su forma de ser, por su generosidad a partir del dolor que tenía de no saber dónde estaba su hijo. Me devolví y conversé con ella sobre su caso. Estábamos hablando de las diligencias que ella tenía que hacer y al final ella me dice con mucha dulzura: bueno, Liliana, nos vemos el lunes. Yo me quedé pensando, yo me había despedido ya de esa experiencia y me quedé pensando y me di cuenta de que no podía despedirme, de que ya me había enganchado en lo que era el acompañamiento a los familiares de las víctimas y la búsqueda de justicia. Y le dije: sí, señora Petra, nos vemos el lunes. Ese sí, señora Petra, ha durado 31 años. Hemos estado en COFAVIC no solo apoyando a las víctimas del Caracazo, sino se creó una organización que sin duda ha sido una cuna para los familiares de las víctimas de muchos otros casos y una escuela de aprendizaje para muchos defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Esta experiencia con la señora Petra, ese día que pensé que podía despedirme de ella, me di cuenta de que era imposible. Ya la huella de las familiares de las víctimas estaba en mí. Yo me
pude dar cuenta cuando me quise despedir de ella de que era imposible, porque con ella aprendí, y con muchas de las mujeres que cofundaron a COFAVIC posteriormente conmigo, que no solo desde el punto de vista profesional esta era una experiencia inolvidable y muy importante, sino también desde el punto de vista personal. Ver cómo gente con tanto dolor, con una experiencia tan traumática, pero con tanta generosidad, se dedican a una lucha, incluso una lucha que va más allá de sus casos, que va más allá del triunfo de sus casos, pero que se entrega a la lucha por la justicia, por la búsqueda de sus seres queridos, pero también por la búsqueda de una sociedad mucho más justa, mucho más democrática. Y en ese sentido, esa generosidad, esa dulzura y esa entrega que es capaz de construir, que es capaz de ser generosa, que nace de algo tan negativo, tan doloroso, pero que convierte ese mal en algo positivo, por supuesto me convoca y por supuesto me ha ayudado a crecer en lo personal y por supuesto también a aprender de algo de lo que yo no sabía, porque en ese momento pues yo estaba iniciando mis estudios y no estaba totalmente comprometida con los temas de derechos humanos. Esa historia para mí fue muy importante porque fue la que me hizo reaccionar y me hizo entender que una vez que uno abraza y acompaña la palabra de las víctimas, eso no tiene regreso. Hola, mi nombre es Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. Una experiencia pues que me marcó mi vida y que incluso me convirtió, por decirlo así, en defensor de derechos humanos fue el caso de Jesús, un muchacho de 18 años de edad que recibió un tiro en la cabeza el 11 de abril del año 2002. Su padre de nombre Mohammad, su madre de nombre María, una combinación pues de culturas incluso, y Jesús como tal, el nombre del muchacho, pues hizo que yo aportara una ayuda para representar legalmente a este muchacho o a la familia por el asesinato de él. Y bueno, vino lo que pensé que era un solo caso que iba ya a culminar esa labor, terminó siendo muchos más. Llegó otra víctima que fue asesinada, o familiares de otras personas asesinadas, otro que fue herido. Y al día de hoy, con el Foro Penal, que es un gran orgullo en mi vida y en un movimiento en pro de los derechos humanos, hemos representado a más de 12.000 víctimas. Y suena muy fácil decirlo, pero es una historia de 18 años. Y ya ese caso que hoy cuento como una historia, digámoslo así, de lo que marcó el primer paso hacia mi historia como defensor de derechos humanos, pues yo puedo decirles que hay muchos ejemplos, muchos casos, muchas historias lamentables que han marcado mi vida. Y no solo historias de víctimas, no solo historias de mujeres, de niños, incluso niños asesinados, no solo historias de ancianos que han estado presos, como repito, no solo historias de víctimas, sino también historias muy, debo decirla, importantes de activistas que son parte del Foro Penal, que fueron en un momento víctimas, que fueron presos y hoy en día han aportado su lucha y su aporte y su agradecimiento al Foro Penal, haciéndose parte de nuestra organización dentro del grupo de voluntarios defensores activos. Está el caso, por ejemplo, del que conocemos como el abuelo por cariño en el Foro Penal, Jesús Marcano, que estuvo detenido y hoy día es un gran colaborador de esta estructura, acompaña a familiares, acompaña a víctimas, pues con un corazón enorme y una energía también enorme. Son muchas experiencias y siempre digo que uno no puede hablar de una sola, porque las víctimas, cada una de ellas representa no solo una historia en sí, sino también una experiencia para aprender y para también decirnos, que yo me diga todas las mañanas cuando me levanto, que estamos haciendo el bien y que esta labor que hoy en día me hace orgulloso debe continuarse porque cuesta toda la vida vivir en libertad. Y nuestro lema, que es el que siempre pedimos que todos repitan, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Mi nombre es Luzmeli Reyes, soy periodista venezolana, soy cofundadora y directora general del medio digital independiente Efecto Cocuyo. Cuando me preguntan
porque me convertí en defensora de derechos humanos. Pues creo que hay varias situaciones en el ejercicio de mi profesión que me hicieron tomar conciencia del rol que cumplimos los periodistas, no solamente apoyando a los activistas y a las organizaciones que trabajan con la defensa de los derechos humanos, sino también en la alfabetización de la ciudadanía para que comprenda sobre sus propios derechos, y también en la visibilización de las violaciones de estos derechos por parte del Estado. En general, uno de los retos que hemos vivido como periodistas, no solamente en Venezuela, sino en distintos países de Latinoamérica, pues son los ataques que desde el poder se disparan indiscriminadamente contra medios y periodistas para intimidarlos, para asustarlos, para tratar de que no cumplan con su trabajo y con su deber de informar. Eso por una parte, pero tal vez una de las situaciones que a mí en lo personal me marcó muchísimo fue cuando tuve la oportunidad de hacer cobertura de liberación de presos políticos que estuvieron detenidos arbitrariamente en las instalaciones de la Policía Política en Caracas, en el SEBIN, en el helicoide. Permanecer en un día de diciembre con los familiares, con los abogados de estas personas, esperando por sus liberaciones, viendo las dudas, viendo el temor en los rostros de esos familiares que en algunos casos ni siquiera estaban seguros de que la persona detenida iba a ser puesta en libertad, en una libertad, por cierto, entre comillas, porque ni siquiera les informaban de su situación legal. Ver esas personas esperar allí, luego ver presos que por primera vez después de 2 años, 3 años, podían pisar un terreno fuera de esa cárcel, podían poner un pie fuera de esa cárcel, escuchar sus historias, saber de la violencia psicológica, de la violencia física que sufrieron algunos, de la forma como fueron privados arbitrariamente de su libertad, de la forma como se les violaron sus derechos a tener defensa, a tener un debido proceso. Presenciar todo eso en medio de la oscuridad, en la entrada de esa cárcel que es el SEBIN, pues me hizo tomar conciencia y me marcó muchísimo sobre lo que podemos hacer como periodistas y lo que podemos hacer para no solamente ayudar a visibilizar los abusos del poder, sino también para articular redes que permitan que aquellas personas que han sufrido violaciones de sus derechos sepan que no están solos. Yo creo que eso es muy importante, que sepamos que hay redes, hay organizaciones, hay personas, activistas que trabajan para proteger, para hacer valer y para estar y acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este día de diciembre vamos a celebrar un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y yo quiero hacer votos por los activistas, por las organizaciones, por todos esos trabajadores que han hecho de la defensa de los derechos humanos en parte de sus actividades cotidianas, y también quiero expresar mi confianza, mi solidaridad y mi respeto por las víctimas que se atreven a denunciar. Lo que les quiero decir a ellas y lo que nos quiero decir a nosotros es que no estamos solos y que juntos somos mucho más fuertes. Gracias. Hola, soy Feliciano Reina, defensor de derechos humanos y fundador de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos. Comencé un poco tarde, a los 40 años, después de perder a personas muy queridas por causa del SIDA. Inicialmente la idea era brindar asistencia, pero con el paso del tiempo se me fue haciendo muy claro que era necesario abordar la atención a las personas con VIH desde la perspectiva del derecho a la salud y la vida que tiene toda persona,
y de la responsabilidad del Estado de garantizar esos derechos. Con el paso del tiempo fuimos haciendo coalición ya no solo dentro del ámbito del VIH y el SIDA, sino en la defensa de los derechos humanos a la salud y la vida, también respecto de otros tipos de condiciones de salud. De allí nació Codevida, la coalición de organizaciones por los derechos a la salud y la vida, que nos reunió con mujeres con cáncer de mamas, personas con hemofilia, personas trasplantadas o en diálisis. Y de allí emprendimos una serie de acciones para reclamar, para defender los derechos a la salud y la vida, documentar lo que estaba ocurriendo en términos de esa falta de garantía y de cumplimiento de obligaciones por parte de instituciones del Estado. Y en el camino también fue muy importante entender la necesidad de, desde esa perspectiva de coalición, de organización, de asociaciones, defender precisamente el derecho de asociarse, el derecho de hacer coalición con otras personas y organizaciones, el derecho de participar en la vida pública, el derecho también de manifestar cuando no se cumple con esas obligaciones de garantía de derechos que tiene el Estado y sus diferentes instancias. Eso me llevó al terreno entonces de esto que llamamos los derechos de la sociedad civil. Pero además ha sido un camino realmente importante, enriquecedor, de reconocimiento de la enorme diversidad de personas que defienden derechos humanos nacional e internacionalmente. Porque en este camino he podido compartir con personas que defienden derechos de pueblos indígenas, derechos de las personas lesbianas, gays, trans e intersexuales, de las personas mayores, de personas con discapacidad, de mujeres, de niños y niñas. Es decir, los derechos ambientales. Es un mundo tan diverso y en el que no es necesario tener una profesión particular, a veces se piensa que sí, o venir de alguna formación particular, porque lo que nos une, el lenguaje común, es el de la dignidad humana. Es el lenguaje que nos lleva justamente a comprometernos con esa necesidad de que la vida tenga sentido de ser vivida, de que pueda ser vivida con dignidad. Y cuando se ven injusticias, cuando se ven asuntos que tienen que ser cambiados para darle dignidad a la vida, pues ahí está un defensor o una defensora de derechos humanos. Y de nuevo, puede ser de todo tipo de caminos de la vida, pero lo que tenemos en común es esa lucha indeclinable, comprometida, al lado de las personas afectadas, al lado de quienes ven su vida o las de sus familias afectadas, violentadas, y reclamando, documentando, en esa búsqueda constante, de nuevo, por recuperar las condiciones para una vida digna. Yo me maravillo todavía día a día por ver cuántas personas se comprometen con esa causa de la dignidad humana y sobre todo, así como decía al principio que empecé a los 40 años, de las cosas más para mí, de las que más me anima, es encontrar a jóvenes, muchachos y muchachas, 17, 18, 19 años, ya entendiéndose a sí mismos, a sí mismas, como defensores y defensoras de derechos humanos y asumiendo ya desde tan temprano esa lucha por una vida que sea digna de ser vivida para todas las personas. Mi nombre es Carolina Jiménez Sandoval, soy venezolana, ahora viviendo en la Ciudad de México, en donde me desempeño como directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Hace 10 años yo era la directora del Servicio Jesuita Refugiados para Venezuela.
Y en ese trabajo, que es un trabajo que me marcó de muchas maneras, pasaba extensos periodos de tiempo en la frontera colombo-venezolana, en donde el servicio jesuita tenía sus oficinas. En ese momento en Guasdualito y en el Nula, en la región del Alto Apure venezolano, y también en el estado Táchira, en donde teníamos un trabajo de acompañamiento a refugiados colombianos que en ese momento huían del conflicto armado en su país y encontraban en Venezuela un país en donde buscaban protección. Yo hacía muchas visitas junto con miembros de mi equipo a familias de personas refugiadas a quien el SJR acompañaba. Y recuerdo que en una de esas visitas a una familia que era muy cercana a nuestro trabajo, en una casa hecha con adobe, en una situación de pobreza en la que vivía esa familia, me encontré con un señor bastante mayor, un anciano, sentado en una hamaca. Y yo conocía muy bien a esa familia. Entonces pregunté, ¿no? ¿Quién era el señor? Porque yo sabía que no había un adulto mayor en esa familia. Era una señora refugiada con varios de sus hijos, una niña y 2 hijos. Y me respondieron que se lo habían encontrado en la plaza y que el señor no tenía casa, no tenía dónde ir, estaba un poco perdido, no sabía bien dónde estaba, no tenía comida, tenía mucha hambre, estaba sin bañarse y se lo llevaron a su casa. Y en visitas posteriores siempre lo vi allí y me acostumbré a decirle el abuelo, como los niños comenzaron a llamarle. Y cuento esta historia porque para mí es un ejemplo de cómo una familia, en las condiciones de pobreza en la que esa familia vivía, siendo refugiados, habiendo huido de sus tierras, abrían las puertas de su casa y de su familia para adoptar a un anciano que claramente el Estado había abandonado. Y han pasado más de 10 años desde la primera vez que les vi y les conocí. Y lo recuerdo, es un recuerdo que me viene a la memoria, sobre todo cuando veo que nos cuesta tanto impulsar la solidaridad, que es definitivamente un valor tan importante. Concluyo diciendo que 10 años después sigo trabajando los derechos de las personas refugiadas, pero hoy en día los refugiados somos los venezolanos. Y ese cambio tan radical en un periodo de tiempo tan corto, porque 10 años no es un tiempo grande en la historia, tiene que llevarnos a una reflexión de cómo un país se convierte en una tierra que recibe a miles de migrantes en un país que expulsa a millones de refugiados. Duele mucho ver esa situación. Duele mucho ver a personas caminando, familias enteras a pie, cruzando páramos en Colombia, las fronteras tan difíciles para poder buscar la protección que ya en Venezuela no consiguen. Y todos los defensores de derechos humanos tenemos una gran apuesta a que los derechos de las personas refugiadas, especialmente de las y los venezolanos, que hoy en día ya suman 5,5 millones, sean defendidos y respetados en su dignidad. Gracias. Roland García, presidente y fundador de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, Fundollan. Una de las experiencias que marcó mi vida en el activismo y la defensa de los derechos humanos fue en el año 2014, año en el que ocurrieron decenas de protestas en todo el territorio nacional. Protestas que se acentuaron en la región de los Llanos, de manera concreta en el estado Barinas de Venezuela. Recuerdo el 23 de octubre cuando funcionarios de la policía estatal entraron a nuestro salón violando la autonomía universitaria consagrada en la Constitución. Para ese momento era un estudiante del 5º semestre de Derecho. Detuvieron a 4 amigos de manera arbitraria, amigos
que por cierto duraron 7 meses privados de libertad. 7 meses en los que fueron torturados, asediados y al final tuvieron grandes daños psicológicos y secuelas. Es esta anécdota que lleva a nuestra organización, a profesionales, académicos, activistas de derechos humanos a reflexionar y a pensar qué podemos hacer para contribuir a visibilizar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es esto lo que nos lleva a pensar a crear a Funduyan. Funduyan, una organización que nace desde lo local a lo regional y desde lo regional a los estados de los llanos de Venezuela. Es por eso que una de mis anécdotas ha sido esta que les acabo de reiterar, anécdota que hoy sigue presente tanto en mi corazón como en mi espíritu y que esperamos seguir trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos. Defensa que ha tenido muchos riesgos, defensa que ha traído muchas limitantes, mucho asedio y mucha persecución, no solo por los grupos de seguridad del Estado, sino también por las instituciones que no son imparciales, que no son independientes y que no juegan un rol institucional. Los llanos de Venezuela pueden seguir contando con la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos y con todos sus activistas a lo largo y ancho de la región. Gracias, Venezuela. Hola, mi nombre es Quiteria Franco y soy coordinadora general de Unión Afirmativa de Venezuela. Mis inicios, la manera como yo ingresé a la defensa de derechos humanos, pues está llena de historias y de anécdotas. Yo inicié formalmente, diría, asesorando un grupo estudiantil de diversidad sexual en la universidad donde yo trabajaba, donde trabajé durante 20 años. Y luego ingresé como voluntaria en Unión Afirmativa. En ese rol de voluntariado yo me acerqué a las organizaciones que para ese entonces estaban trabajando en la discusión y aprobación y redacción de la ley que protege a las personas que viven con VIH y sus familiares, específicamente con ABESA y Acción Ciudadana contra el SIDA. Y a partir de allí, pues yo comencé conjuntamente con esta agrupación estudiantil en la universidad a realizar actividades y para eso tenía que estar en contacto con organizaciones LGBTI de mucha trayectoria. A partir de esa actividad pública que yo comencé a hacer, pues en mi trabajo les comenzó a molestar ese activismo que yo estaba haciendo y entonces se comenzaron a colocar trabas para mi ascenso y total que se me hizo muy feo la situación en la universidad donde trabajaba, en mi departamento. Se me impidió el ascenso y entre muchísimas otras cosas más. Y entonces yo tuve que defenderme, me vi en la necesidad de defenderme de esos actos de discriminación de los que yo estaba haciendo objeto. Entonces me di cuenta que todo ese conocimiento que yo había adquirido mientras me defendía, mientras además era parte de mi trabajo de tesis de posgrado, el investigar sobre la discriminación en la televisión hacia las personas LGBTI. Entonces fue como una combinación de muchas cosas, me tocó defenderme, el proceso fue algo largo. En ese proceso de defenderme fui aprendiendo muchísimo sobre derechos humanos y bueno, y así ingresé y hoy en día pues creo que la actividad que terminó de lanzarme al mundo de derechos humanos fue la audiencia que tuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015. A partir de allí pues mi trabajo como coordinadora general de Unión Afirmativa hoy en día, que aún hago, pues ha crecido gracias al apoyo de otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela
y a la necesidad real que existe en Venezuela de defender derechos, y en particular del grupo de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Ha sido un camino maravilloso, el que en absoluto me arrepiento. Hay altibajos, hay momentos buenos, hay momentos difíciles, hay momentos de peligro también, pero es una actividad que hoy en día hago con pasión y que no cambiaría por nada del mundo. Y a todo el que quiera y el que desea adentrarse en este mundo lo invito, pero hacerlo de manera honesta, sincera y con las metas muy claras. Muchísimas gracias. Hola, soy Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, y una de las situaciones que marcó mi trayectoria como defensor de derechos humanos fue haber conocido a Víctor Martínez, un defensor de derechos humanos, un luchador social del Estado Lara, que fue parte activa del movimiento bolivariano, incluso hipotecó su vivienda a comienzos de los 90 para financiar el segundo intento de golpe de Estado, fue privado de libertad por esa situación, y posteriormente, cuando Hugo Chávez gana la presidencia de la República, él es electo a la Asamblea Legislativa del Estado Lara. Sin embargo, allí no olvidó sus principios, su vinculación con los sectores populares, y comenzó a denunciar toda la corrupción y la degradación en el ejercicio del poder de sus propios compañeros de partido. Unas denuncias que él llevó a las diferentes instancias, inclusive a las manos del propio Hugo Chávez, y lo que recibió como respuesta fue la inhabilitación política y ser expulsado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, por esa vinculación tuve la suerte de conocer a su hijo, y lamentablemente en el año 2009 su hijo fue asesinado por 3 personas desconocidas. Víctor siempre denunció que eso era una retaliación por toda su actitud de denuncia y de compromiso, y después de que él ayudó a formar los comités de víctimas de la impunidad y con los comités de abuso popular en el Estado Lara, él pasó a ser parte de integrante de estos comités como un familiar, ¿no? Luego él resultó enfermo de un cáncer y lamentablemente hace un año falleció. Y sin embargo yo creo que esa vivencia, haber conocido a su familia, no solamente reafirmó mi compromiso, sino también que me ayudó a entender la Venezuela que hemos sido, porque la vida de Víctor Martínez fue como una metáfora de esa Venezuela que creyó en una promesa de redención y que finalmente fue engañada por ella.